Continuando con nuestro avance, hablemos ahora de los sistemas de nombres de dominio. Mencionábamos ya que un nombre de dominio o un DNS o un Top Level Domain es el que nos permite contar con una dirección para que se interconecten nuestros ordenadores dentro de la red y que con esto se permita individualizar a una máquina o individualizar un servicio y de esta manera acceder a la información que se encuentre contenida en la misma y que se encuentra perfectamente identificada para recibir y transmitir información. La finalidad de un nombre de dominio responde sobre todo a el sistema de nombre de dominio como tal y las direcciones IP en base al protocolo de Internet o el Internet Protocol. En ese sentido, los nombres de dominio y el protocolo de Internet se entrelazan con el objeto de poder vincularse a una dirección unívoca para poder transferir los datos, donde el IP o el protocolo de Internet se constituye en la piedra fundamental o el sistema básico de interconexión de red y que permite asignar las direcciones que son de carácter numérico. En un principio, además, las direcciones de los ordenadores conectados se da a través de las direcciones que funcionan como números de teléfono. Inicialmente Internet se había previsto bajo esa lógica. O sea, si nosotros deseábamos acceder a un servicio, debíamos conocer su dirección IP. Y en el navegador o el programa utilizado para acceder a los sitios remotos o los servidores, debía consignarse precisamente tal dirección. Por ejemplo, 200.87.100.10. Pero esto dificultaba la operación de los nombres de dominio, razón por la cual se terminó asignando direcciones de páginas web para representar una estructura acorde a los protocolos para el uso de niveles de nombres de dominio, donde la dirección común, el HTTP, y luego el dominio correspondiente, respondan a estándares técnicos que nos permitan favorecer el intercambio de información. Descomponiendo una dirección como la que tenemos, la de upb.edu, podemos ver que HTTP hace alusión al Hypertext Transfer Protocol o el protocolo utilizado por la World Wide Web para la comunicación entre los diferentes equipos que se interconectan o que se vinculan a través de los nodos de comunicación y los servidores que facilitan el desarrollo de operaciones de red. Haciendo alusión también a la World Wide Web, el gran invento de Tim Berners-Lee, a quien le debemos precisamente la transformación de los sitios web a una web 1.0 y hoy la evolución a una web 2.0, 3.0, 4.0 y las que vendrán más adelante, que son parte del conglomerado de la denominada red mundial. Es importante, sin embargo, acreditar o señalar que hay sitios web o dominios web que no se integran a la World Wide Web, a la telaraña, sino que se manejan fuera del estándar del W3 o el Congreso de la World Wide Web. Compongamos un poco más el tema de los nombres de dominio como hacíamos anteriormente en otro video. Sabemos que se dividen en dos grupos cuando nos referimos al Top Level Domain. Grupo 1 de los dominios especiales o genéricos, donde tenemos el .edu, el .com, el .gov, etc. Y en el grupo 2, el nombre de país o el código de país que se gesta a través de las iniciales de cada país en particular. Luego hablamos de un segundo nivel, que corresponde a la entidad que tenga asignado el nombre de primer nivel bajo el que se registra el segundo. Esto comúnmente se conoce como subdominio y que se va a establecer de acuerdo a los dominios de tercer nivel con subclasificaciones que se estimen necesarias. Veamos un ejemplo al respecto. Comúnmente cuando nos referimos a una dirección web o un URL, tenemos el HTTP como protocolo de comunicación, la vinculación con la www, en el caso concreto de que seamos parte del conglomerado de la World Wide Web, y de ahí el nombre comercial o el nombre de la empresa o el profesional o la entidad que quiere mostrarse a través de un plano digital. En este caso vamos a trabajar con la dirección UPB. Luego viene el Top Level Domain de grupo 1, haciendo alusión que nuestra función es de carácter educativa sin fines de lucro, ¿no? A diferencia
de un servicio comercial o un servicio empresarial, como veremos en un instante. En todo caso, hasta este punto hemos trabajado solo un top level domain de grupo 1. Cuando ya hablamos de los dominios de segundo nivel, estamos haciendo alusión a los subdominios, que estos solamente tienen relación respecto al titular del dominio principal. Podemos señalar el tradicional, info, que hace alusión a información genérica de la empresa. Podría también ponerse algo ya interno, como por ejemplo situar información de carácter ya contable o de recursos humanos o de gestión administrativa, como admin y otros. Este punto entonces es el que responde a los intereses del titular de dominio. Entonces, en ese sentido, tenemos una clasificación donde la información contenida hasta el top level domain, hasta el punto .edu, corresponde sobre todo a verificar la titularidad del registro. El registro, en este caso, del sistema de nombres de dominio o DNS por su sigla en inglés. Y ya el contenido se encuentra de manera posterior, después de la barra de separación en cualquier dirección web, es la que responde a la organización de la información de la empresa o titular del nombre de dominio, del DNS. Esto ya responderá a los intereses que tenga cada empresa en particular. Vamos a volver a la presentación y entenderemos entonces que esa relación de dominios de primer nivel y de segundo nivel, grupo 1, grupo 2 en el primer nivel y ya luego en el segundo nivel que hablamos de la continuación o subdominios que responden a los intereses de cada empresa. Esto permitirá entonces, cuando un titular registra un dominio, se convierte por lo tanto en un registrante, es el titular del dominio, y adquiere la cualidad de ser propietario de un sitio web o una página web registrada bajo ese dominio. Es importante además que hagamos una diferenciación al respecto, ya que comúnmente se maneja de manera indistinta, lo que resulta ser equivocado. En el caso que mencionamos acá, tenemos a nuestro nombre de dominio, que es este de acá. Todo lo que se encuentra de manera posterior al nombre de dominio ya vienen a ser subdominios. Por lo tanto, en este caso, como tenemos varias páginas anidadas o vinculadas al dominio principal, estamos haciendo alusión, por lo tanto, de que este viene a ser un sitio web, no una página web, que no es una de contenido aislado y única, sino que alberga otros contenidos. Y dentro de este sitio web es que podemos ubicar a diferentes páginas de contenido. Que esto responderá a las necesidades de cada empresa, ¿no? O de cada entidad. Las páginas de contenido son las que responden sobre todo al empleo de subdominios, las que ubicamos después de la barra que va a seguir o va a continuar a el nombre de dominio, ¿no? Después del .edu, .com, .net, .org, .cc, etcétera, ¿no? Entendiendo que también puede aplicarse dominios de país. Eso nos ayuda a diferenciar cuando estamos ante un sitio web o cuando estamos ante una página web. Si la página es única, como por ejemplo lo que acontece con algunas páginas de blogs para comentarios diarios de información o apreciaciones individuales o profesionales, que comúnmente se manejan más en el criterio de página y no de sitio web. Los sitios web tienen una connotación más de uso empresarial o comercial, aunque no inhibe que un profesional independiente o una persona natural pueda también tener su propio sitio web
con las diferentes páginas anidadas o vinculadas al mismo. Respecto entonces a los dominios web, resulta importante que nosotros podamos verificar quién concede estos dominios. Y esto nos lleva a 3 puntos de contacto desde el enfoque jurídico legal. 1. En el momento de proceder al registro, debiéramos identificar quién va a ser nuestro contacto administrativo, el responsable de la gestión permanente de nuestra dirección web o nuestra dirección de sitio web. Por lo tanto, resulta oportuno contar con un contacto administrativo que además posea los conocimientos jurídicos, porque va a ser el responsable de verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas y definidas en el contrato. Luego tenemos al contacto de facturación, para coordinar la relación de pagos con el proveedor del dominio, y el contacto técnico para el soporte de operaciones de registro y la relación con la empresa. Lo recomendable o lo razonable es de que tengamos 3 personas distintas o eventualmente 3 entidades distintas, porque hasta lo podemos terciarizar, para este vínculo que se traza entre el titular del dominio y la empresa que lo provee, la empresa registrada. El problema acá se da cuando tenemos un intermediario, ya que esto nos lleva a esta dificultad. Cuando evidenciamos la presencia de un intermediario, entendemos que todo parte de las determinaciones o reglas de ICANN. ICANN es la que nos establece los estándares técnicos sobre los cuales va a operar un registro. Eso significa que ICANN nos da también un listado de proveedores de DNS o de dominios debidamente acreditados. Estas empresas acreditadas nos pueden proveer servicios de dominio. Comúnmente operan a través de intermediarios o distribuidores. Y recién a través de estos distribuidores llegamos al público en general, teniendo la posibilidad de añadir otros intermediarios todavía, ¿no? Entonces llegamos al usuario final. Comúnmente esta brecha entre distribuidores y usuario final puede alargarse de sobremanera dependiendo la ubicación, dependiendo el acceso a servicios y si se trata de empresas extranjeras o de empresas locales. Cuando llegamos a un registro, la relación que debiera existir es una que debiera trazarse entre usuario final y proveedor de DNS. Pero sabemos que ese registro o esa relación generalmente no se lleva a cabo, sino que nuestro vínculo es con nuestro proveedor de servicio o el distribuidor o intermediario. Razón por la cual, cuando hacemos alusión a el responsable administrativo, el responsable técnico o los responsables que hemos mencionado hace un instante, también el de facturación, suelen ser definidos por el intermediario y no tanto por el usuario final, lo que resulta ser un error, ya que para tener un mejor control debiera ser proporcionada la determinación de esos responsables por parte del usuario final y comunicar este hecho al distribuidor para que sea de conocimiento del proveedor de DNS acreditado. Esto dando cumplimiento, como les digo, a los estándares o recomendaciones establecidas por las reglas ICANN para el contacto administrativo, para el contacto de facturación y el contacto técnico. Recordando además que en la asignación de nombres de dominio es precisamente ICANN, la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números, que es administrada todavía por la Universidad del Sur de California, quien concede el derecho de contar con dominio a través de las empresas registradoras. Es por ello que se encarga de la gestión, la política y las reglas aplicables para solución de controversias cuando se trata de dominios genéricos y eventualmente al establecimiento de condiciones técnicas que deben ser tomadas en cuenta por los administradores locales cuando se trata de dominios geográficos o country code
Top Level Domain. Los dominios web, entonces, en el caso boliviano, responden al registro ante NIC Bolivia, como ya hemos mencionado anteriormente. Y aparte se encuentran los comercializadores de dominios que vienen a ser los intermediarios de las reglas ICANN. Una empresa boliviana, por lo tanto, tiene las dos posibilidades. Registrar su dominio .bo, .com.bo, .net.bo o registrar su dominio de manera genérica y por lo tanto sujeto a reglas internacionales. La única diferencia en este caso es la norma a la que nos vamos a sujetar. Cuando registramos un dominio .bo, nos sujetamos directamente a norma boliviana, la que a su vez debe ir acorde a los estándares establecidos por ICANN. Pero si registramos un dominio .com, .net, .mil, .edu o cualquiera de los otros dominios de primer nivel, grupo 1, pues nos sujetamos a reglas y estándares internacionales y ya no a estándares nacionales. Por lo tanto, cuando surge una disputa por nombre de dominio, una empresa que pretende utilizar nuestro dominio y que nosotros consideramos está produciendo una vulneración de nuestros derechos, pues sencillamente tendremos que reclamar ante la instancia competente. Si el dominio es .bo, reclamamos ante NIC Bolivia. Si el dominio es genérico, de Top Level Domain Grupo 1, reclamamos ante ICANN. Y si eventualmente la disputa por nombres de dominio compromete derechos de propiedad intelectual, recurrimos ante la instancia correspondiente, sea nacional, que es el caso del CENAPI, o internacionalmente ante la OMPI, pudiendo inclusive, en el caso de nuestro país, recurrir a instancia de convenio de integración con la comunidad andina, ¿no? Para aplicar la decisión 486 de la CAN respecto a la protección de nombres de dominio en lo referido a protección de derechos de autor y propiedad industrial y propiedad intelectual. Como vemos, esto termina relacionándose en última instancia con la disponibilidad de dominios para que una empresa, una persona particular, un profesional o una industria pretenda tener presencia en Internet. Y esto ocurre precisamente cuando ya ha adquirido un dominio o bien ha adquirido un derecho de hospedaje, un hosting, entendiendo que una tercera empresa titular del dominio le permite albergar su información dentro del dominio. Por lo tanto, detrás de un dominio siempre se tiene una empresa proveedora, la que puede utilizar de manera legítima o no esos dominios, y ello deriva en disputas eventualmente de nombres de dominio, las que a nivel internacional se ha visto por conveniente se resuelvan por una vía arbitral. Y de la misma manera, NIC Bolivia también ha optado por la resolución de disputas a través de centros de conciliación y arbitraje debidamente acreditados, en este caso los correspondientes a la Cámara Nacional de Comercio y Servicios. ¿Qué es lo que se busca? La protección en primer instante al registrante, entendiendo que siempre ha obrado o se presume ha obrado de buena fe, a menos que se demuestre la mala fe y que eso conlleve a la eliminación de su dominio por dicha actuación. En un siguiente video vamos a profundizar el aspecto de la asignación de nombres de dominio y cuáles son las condiciones a las que debe sujetarse tal circunstancia para verificar, en todo caso, cómo es que llega a operar este tipo de actuación para la presencia de los sitios web o la presencia de las empresas en sitios web o páginas